Este día iniciamos una nueva serie y yo en lo personal estoy contento, expectante de todo lo que Dios va a hacer a través de lo que vamos a aprender en esta nueva serie. La serie se titula Hechos, me seréis testigos, y estaremos en el libro de Hechos bastante tiempo, más o menos creo que 1 año y medio, un poco más. Sin embargo, creo que será de mucha bendición para nuestra vida. Creo que Dios tiene cosas preparadas para nosotros como iglesia a través de este hermoso libro. Cuando vemos un libro de la Biblia y nos acercamos a él, tenemos que ser conscientes que debemos de hacerlo pensando que el autor tiene un propósito específico al momento de escribirlo. Sabemos que es un mensaje que él quiere comunicar, inspirado por Dios, obviamente. Dios es el autor, pero él utiliza hombres para poder plasmar su voluntad, y Dios quiere dar a conocer o quiere transmitir un mensaje específico con cada uno de los libros de la Biblia. Por lo tanto, el texto no puede o no debe significar para nosotros algo diferente a lo que su autor quiso comunicar, o Dios a través del autor. Y entonces debemos de guardarnos de interpretar en base a nuestra necesidad histórica, interpretar en base a nuestras emociones, a nuestra cultura, interpretar el texto en base a lo que nosotros pensamos o creemos, e inclusive lo que una denominación pueda decir. Debemos esforzarnos cuando estudiamos un texto en la Biblia, cuando estudiamos, entender el propósito del libro el cual estamos leyendo antes de poder interpretar inclusive unidades literarias. Las partes individuales de ese libro, los capítulos, un párrafo o inclusive un versículo, no puede significar algo distinto a la idea de toda la unidad de todo el libro al que pertenece. Por lo tanto, es importante dar un vistazo completo a esto. Y déjeme darle un ejemplo. Si nosotros estamos en un bosque muy frondoso, donde hay mucho árbol, mucha vegetación, y queremos ir en una dirección o salir de ese bosque, buscar algo atravesando el bosque, será difícil que podamos guiarnos simplemente por nuestra vista al nivel del suelo. Es decir, si tú estás en medio del bosque y ves la vegetación y ves a tu alrededor, vas a poder ver, pero unos metros adelante de ti, unos metros al lado o atrás. Para poder realmente tener una idea clara hacia dónde dirigirte y poder salir del bosque, será necesario que subas a un árbol lo más alto posible, de tal forma que te permita tener una visión del horizonte, de qué hay alrededor. Y mucho más fácil sería si, por ejemplo, en los tiempos actuales tú andas un dron y levantas el dron, y el dron te permite, entre más alto podrías tener una visión panorámica, y eso sería mucho más fácil para poder salir de ese bosque. Pues este día vamos a tratar de elevar un dron para poder tener una visión completa de este libro, y que eso nos ayude entonces a entender cada una de sus partes, sus unidades, sus versículos. Y esto es bien importante porque el leer muchas veces un versículo sin tener el contexto claro, ni sin tener la idea de todo el libro, puede llevarnos a equivocarnos. No sé si han notado que muchas Biblias de estudio, cuando tú abres en un libro, las primeras páginas de una Biblia de estudio en muchos casos tienen información en relación al libro. Por ejemplo, información como quién es el autor, a quién va dirigido el libro, quién era el oyente original, el contexto histórico que estaba ocurriendo en ese momento, temas teológicos que puedes encontrar en el libro, cuál es el propósito del libro y otros aspectos más. Y es importante no solamente esto, sino que además tengamos en mente el género literario en el cual fue escrito ese libro. Los autores originales, obviamente inspirados por Dios, registraron un mensaje de distintas formas, en distintos géneros literarios, porque tenían propósitos específicos. Y encontramos en la Biblia, por ejemplo, géneros como historia narrativa, poesía.
profecía, también puedes encontrar evangelio, parábolas, epístolas o cartas, puedes encontrar un género literario llamado apocalíptico o apocalíptica, y cada uno de estos géneros tiene aspectos que debemos de considerar al momento de poder tener una comprensión correcta de lo que estamos leyendo. Por este motivo es importante que antes de empezar a estudiar en esta serie versículo a versículo, podamos dar una introducción que nos permita tener una comprensión adecuada y correcta y bíblica de los textos que más adelante comenzaremos a conocer versículo a versículo. Por lo tanto, en esta mañana quiero dar brevemente un contexto. Trataré de ser breve en el contexto de todo el libro para que podamos tener una comprensión. Cuando hablamos del autor, el autor en realidad en el libro no vamos a encontrar una autoría en el libro. Sin embargo, se ha asumido que la autoría es de Lucas, y no solamente se ha asumido, sino que ha habido testimonio de la iglesia primitiva misma que reconocen a Lucas como el autor de este libro. Y de hecho hay historiadores también de la época que mencionan a Lucas como el escritor de este libro. Lucas era un médico, él era un gentil, y él aparece mencionado como un compañero de Pablo. Ustedes lo pueden ver en pasajes como Colosenses 4:10, en Filemón versículo 24 también es mencionado, o también en 2 de Timoteo 4:11. Y de hecho interesante es que Lucas es el único gentil que es autor en el Nuevo Testamento. Dios es utilizado por Dios para escribir parte del Nuevo Testamento. En cuanto a la fecha en que es escrito este libro, el libro de Hechos en el Nuevo Testamento es como el equivalente a libros del Antiguo Testamento, como por ejemplo Josué o el libro de los Reyes, donde son unas narraciones históricas. Y el libro de Hechos expresa o expone verdades, acontecimientos reales, históricos que se desarrollaron. Algo importante de entender es que este libro contiene en él aproximadamente 30 años de historia. Se calcula que fue escrito aproximadamente en el año 63. Hay discusión en una fecha exacta, pero por algunos detalles se calcula más o menos que pudo haber sido entre el año 62, 63 después de Cristo. Pero los acontecimientos que el libro relata comienzan desde el año 30. Y cuando hablamos del género literario de este libro, como lo mencioné, es una narración histórica. Son verdades, acontecimientos reales, hechos históricos expuestos. Sin embargo, es importante cuando vemos este género entender que no siempre estos acontecimientos son cronológicos o pretenden ser una exposición exhaustiva de cada uno de los sucesos que se dieron, porque imagínense qué tamaño tendría el libro de Hechos si contemplara la mayoría de detalles de 30 años de la historia de la iglesia. Por lo tanto, los sucesos expuestos fueron seleccionados para que cumpliera un propósito en específico. Y esto es importante, importantísimo, y creo que voy a tener que estarlo recalcando constantemente durante esta serie. Y de hecho debe de servirnos como una advertencia. La narración histórica, por lo general, no debería de ser considerada como una fuente de doctrina, porque su propósito es exponer hechos reales, acontecimientos que no necesariamente tienen que ser considerados como una doctrina. Y de hecho el libro de Hechos lastimosamente ha sido muy abusado en este sentido. El hecho de que algo acontezca en un momento de la historia no significa que sea la voluntad de Dios que esto se repita en otras historias. Voy a ponerle un ejemplo de cosas que vemos en la Biblia que no necesariamente son hechos reales, pero que no significa que Dios quiere que nosotros repliquemos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en la historia pecados de poligamia. Vemos personas que han manipulado probablemente culebras, o un ejemplo más claro,
En los evangelios vemos cómo Jesús, por ejemplo, sanó ciegos. Cuando usted analiza, hay 3 o 4 formas diferentes en las que Jesús sanó a un ciego. Entonces, si nosotros pretendiéramos hacer una doctrina de esto, la pregunta es, ¿cuál de estas 4 formas tendríamos que tomar para nosotros replicar al momento de querer que un ciego sea sano? Pues la respuesta es ninguna. Porque los evangelios están relatando algo que pasó, que Dios en su voluntad soberana quiso que aconteciera en ese momento y de esa misma manera. Obviamente en este libro encontraremos muchos aspectos doctrinales, en enseñanzas, en discursos, en muchos momentos del libro. Pero el libro en sí mismo, por su género literario, no está hecho para adoctrinar a la iglesia. Implica entonces que Lucas seleccionó y presentó ciertos acontecimientos con un propósito específico. Si Lucas hubiera querido enseñar doctrina, había escogido otro género literario que funcionara mejor para poder enseñar doctrina y no hacerlo de una forma de relato histórico. Pero si el propósito entonces no es adoctrinar, y como lo dije antes, obviamente vamos a encontrar algunos elementos doctrinales, ¿cuál puede ser el propósito del libro? Este libro que es principalmente histórico. ¿Qué trascendencia tiene para nosotros acontecimientos que ya pasaron, acontecimientos que se dieron en un contexto, en una sociedad diferente a en la cual vivimos? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Será que era relevante en aquel momento y ahora ya no es tan relevante? Pero nos vamos a dar cuenta de algo, que podemos aprender mucho de la historia. Nos vamos a dar cuenta también que tenemos mucho más en común de lo que nosotros pensamos en relación a lo que vivió la iglesia en su nacimiento. Nos vamos a dar cuenta cómo la sociedad, hay ciertos elementos que siguen estando presentes, ciertas batallas que tenemos que seguir peleando. Nos vamos a dar cuenta cómo hay una oposición y cómo muchas de las cosas que estaban en ese tiempo están vigentes ahora, probablemente con una forma diferente, pero en su trasfondo sigue siendo el mismo. Como lo mencioné hace un momento, debemos de tratar de comprender el propósito del autor inspirado para tener una comprensión correcta acerca de cada una de las partes de las porciones, inclusive los versículos. Y por eso vamos a comenzar y vamos a ver algunos pasajes de este libro para poder entender el propósito, por qué Dios inspira este libro y cómo sigue estando vigente para nosotros y es de importancia para nosotros. Le pido que me acompañe, busquen sus Biblias, encienda su Biblia o abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. Hechos 1:1. Y el autor comienza diciendo de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y en este primer verso el autor nos está revelando a quién va dirigido este escrito. Este escrito está dirigido a Teófilo. Se desconoce en realidad quién era esta persona. Solo se menciona en un par de versículos en toda la Biblia. Se cree que era un gentil cristiano. Y de hecho el nombre Teófilo significa amado de Dios. Y no se sabe mucho en relación con él. Sin embargo, es importante que el autor habla de un primer tratado. No sé si lo notó. En el primer tratado, oh Teófilo, es decir que el libro de Hechos es una segunda parte o una continuación, o había un tratado anterior a este. La pregunta es, ¿cuál es ese tratado? ¿A qué se está refiriendo Lucas en relación a este tratado? Y está refiriéndose al otro libro que fue inspirado por Dios, escrito por Lucas, que es el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, le pido que para poder entender el propósito o parte del propósito, veamos que hay una unidad entre Hechos y Lucas. Son dos tratados,
pero que comparten una idea, un propósito. Por lo tanto, vamos a ir a Lucas, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Vemos que la intención de Lucas es proveer un relato veraz, ordenado de los orígenes del cristianismo, para que Teófilo pueda tener una información, para que conozca bien la verdad a la cual él ha sido instruido, es decir, que tenga una base clara, real, verdadera de lo que él ha creído. Le interesaba entonces al autor que su receptor se apoyara confiadamente en el relato que él brindaría. Y por eso es que él dice y expresa que él ha hecho una investigación con diligencia. Y saben que los historiadores han confirmado la veracidad y la exactitud y la buena investigación que Lucas hizo en relación a los acontecimientos que encontramos tanto en el Evangelio como en el libro de Hechos. Y esta es una esencia del registro, del testimonio apostólico en el caso del Evangelio, del ministerio, de la palabra, la obra, la pasión y el triunfo de Jesús. Y esta investigación luego continúa en un segundo volumen en el cual retoma la historia de Jesús, pero después de la resurrección, y continúa el seguimiento histórico de aproximadamente 30 años, como lo hemos mencionado. Es importante aclarar que no es simplemente información que Lucas está tratando de darle a Teófilo, sino también hay propósitos vinculados a esto, y es mostrar y refutar algunas ideas contrarias al cristianismo y ayudarle a que su fe sea fortalecida, pero también resaltar la verdad de los hechos que dan origen al cristianismo. Podemos entonces hablar, teniendo esto en mente, de principalmente tres propósitos del libro de Hechos. El primero de ellos es proveer una solución viable a problemas, a cuestionamientos que la iglesia estaba enfrentando. La iglesia enfrentó problemas desde un inicio como parte del plan de Dios. De hecho, fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Y vemos entonces que siguen aconteciendo, inclusive hoy en día, problemas, dificultades que la iglesia le toca enfrentar, los cuales sabemos que no salen de la soberanía de Dios. Y es por eso que tenemos más de lo que pensamos, como les dije antes, elementos en común con el tiempo y lo que la iglesia enfrentó en el tiempo narrado en el libro de Hechos. Cuando hablamos de los problemas, creo que podemos resumirlos en 4 problemas principales. Obviamente habían algunos otros, pero habrían 4 problemas importantes. El primero de ellos es poner en duda el mensaje del cristianismo, porque en primer lugar parecía escandaloso el mensaje de un Mesías, ese Mesías que fue crucificado. Era un escándalo hablar de un Mesías crucificado. En segundo lugar, el hecho de que muchos de los mismos hebreos no aceptaban que Jesús era el Mesías, y eso ponía en duda el mensaje. ¿Cómo es posible que tú me estés hablando de un Mesías si tu propia gente que cree tu misma fe no acepta a ese Mesías? En tercer lugar, el hecho de que ahora los gentiles fueran aceptados como parte del pueblo de Dios. Había un rechazo a esa idea. Y en cuarto lugar, había una falsa acusación de que el cristianismo era un movimiento político de rebelión en contra del Imperio Romano.
Para entender estos problemas debemos ir brevemente al contexto histórico en la época y conocer algunos detalles. Quisiera comenzar con la idea del escándalo de un Mesías que fue crucificado. Es importante entender y ver un poco más atrás que los judíos en el tiempo de Jesús habían pasado por un poco más de 4 siglos bajo el dominio de algún imperio. Si usted recuerda, ellos quedaron bajo el dominio de los babilonios, luego bajo el dominio de los persas, luego bajo el dominio de los griegos, y en este momento estaban bajo el dominio de los romanos. Durante todo ese tiempo Dios prometió un Mesías, Dios prometió un libertador. Por lo tanto, ellos veían esa figura de un rey, de un Mesías libertador, pero ellos tenían la idea de un rey que iba a conquistar, que iba con un poder militar a derrocar al imperio de turno, y entonces el reino de Dios iba a establecer donde ellos iban a gobernar. Pero en contraste, los cristianos estaban anunciando a un Mesías que no tenía poder político, un Mesías que no tenía ejército, un Mesías que no se le notaba una intención de derrocar a ningún imperio, y lo peor aún, un Mesías que había sido crucificado. Recuerde que la crucifixión en ese tiempo era una muerte vergonzosa. Lo peor de la sociedad era condenado a la muerte en cruz. Y el contraste que la crucifixión es un elemento central en la fe cristiana. Por lo tanto, entonces vemos que además ese Mesías que no cumplía con los estándares que se había hecho el pueblo de Dios, los israelitas, los judíos, no solamente murió en una cruz, sino que los cristianos estaban anunciando que había resucitado, pero que ya no estaba entre ellos porque había ascendido al cielo. Era un escándalo, era un mensaje escandaloso, era un mensaje que muchos se burlaban de él, porque no es algo que parezca lógico, que parezca real, más bien parece una historia de ficción. Y yo les hago una pregunta: este problema que enfrentó la iglesia en el mensaje del evangelio, del cristianismo, ¿acaso no es un problema que enfrentamos hoy? ¿Acaso el cristianismo no sigue viendo como algo escandaloso hoy en día? ¿Acaso no muchos ven y preguntan cómo es eso que Dios va a encarnarse? ¿No acaso muchos dicen, acaso Dios en realidad existe? ¿Acaso no muchos hablan de los mitos que están en la religión y hablan de la religión como el mayor problema de la humanidad? ¿Acaso no muchos ven la resurrección como algo irreal, un cuento inventado por un grupo de locos llamados cristianos? ¿No hoy en día acaso se relaciona la fe con la irracionalidad y con la ignorancia? Por lo tanto, lo que enfrentó la iglesia en aquel momento es algo que nosotros seguimos enfrentando hoy. Y podemos aprender de cómo Dios obró para enfrentar esto. El segundo problema que encontramos es el hecho de que muchos de los mismos hebreos, judíos, no aceptaban a Jesús como el Mesías. Y había un rechazo hacia Jesús por 2 razones principales. La primera que ya mencionamos, que es la figura del Mesías, que no encajaba con esa perspectiva que ellos tenían. Pero había una segunda razón: el rechazo hacia Jesús por el mensaje y las prácticas que Jesús estaba haciendo, que para muchos de ellos era contrario a la ley, y se le acusaba a Jesús de torcer la palabra de Dios, la ley, cuando en realidad Jesús vino a cumplirla, no a abolirla. Y en ese momento habían una oposición por diferentes grupos religiosos judíos, y que inclusive algunos de ellos se convirtieron en una especie de partido político de la época. Por un lado teníamos a los saduceos. Ellos eran sacerdotes, eran una casta religiosa que además eran los más ricos y los más conservadores de todos los partidos y de las sectas judías, o de la parte del judaísmo. Ellos tenían autoridad, tenían riqueza y trataban de conservar ese poder.
Por lo tanto, Jesús y su mensaje venía a ser una amenaza para ellos. Y ellos mismos, hablando acerca de Jesús, decían que tenían que matar a Jesús para salvar a la nación y obviamente para guardar su propio poder. Los saduceos negaban, por ejemplo, la inmortalidad, negaban el hecho de que pudiéramos tener una vida, una vida en la eternidad, negaban la resurrección, negaban los ángeles, negaban la existencia de ángeles caídos y ángeles de Dios. Negaban la posibilidad de que existieran recompensas en la vida futura, negaban la posibilidad también de un castigo, cosas que los fariseos sí creían. Negaban además la divina providencia, y ellos eran los que afirmaban que las acciones de los hombres dependen de su libre albedrío. ¿Me escuchó? El futuro, el destino de los hombres depende de su libre albedrío. Yo le hago una pregunta, ¿acaso no vemos eso hoy? Por un lado, líderes religiosos que hoy en día su principal propósito es tener poder y beneficiarse personalmente del mensaje del evangelio, de la palabra de Dios, enseñando un falso evangelio de la prosperidad. Quieren controlar y manipular a las personas para tener poder sobre ellos, igual que los seduceos. Hoy probablemente ya no se llaman seduceos, pero siguen teniendo la misma intención. ¿Acaso hoy en día no hay personas que niegan la providencia de Dios, alegando su libre albedrío y que ellos son quienes pueden forjar su futuro? De hecho, hay una filosofía completa en ese sentido, el constructivismo. Vemos un segundo grupo, los fariseos. Estos eran religiosos más estrictos. Tenían fama de guardar la ley minuciosamente, hasta el punto de añadir numerosos mandamientos para garantizar que no se violase ningún punto. De hecho, los fariseos preservaron la religión de los judíos aún después de la destrucción del templo en el año 70. El judaísmo actual, lo que se conoce hoy como judaísmo en la actualidad, en el mundo de hoy, tiene sus orígenes en las doctrinas y las prácticas de los fariseos. Vemos entonces que existe hoy en día, sigue existiendo la misma idea de los fariseos. Por lo tanto, estas ideas, estos grupos continuarán oponiéndose a Cristo, al mensaje de Cristo, al evangelio. Y no solamente el judaísmo actualmente, inclusive dentro de algunas ramas que se denominan cristianos, que su fe está en el cumplimiento riguroso de sus normas y que en muchos casos ponen normas adicionales a lo que la palabra de Dios enseña, inventando normas, distorsionando la palabra de Dios, porque ellos piensan que se van a salvar, que van a poder justificarse delante de Dios, negando así la gracia, negando la eficiencia de Cristo, de su sacrificio, la necesidad que tenemos, negando la incapacidad humana producto de la corrupción del pecado. En tercer lugar estaban los esenios y la comunidad del Qumran. De hecho, esta comunidad es muy conocida porque ellos preservaron muchos textos. En la historia moderna se han encontrado libros completos preservados. Por ejemplo, hay un museo en Israel donde usted puede ir y ver todo el libro de Isaías en manuscritos de los más antiguos que se ha encontrado hasta este momento. Este era un grupo de personas que se apartaban de la sociedad. De hecho, ellos vivían en cuevas, estaban aislados. Veían todo lo natural como algo malo y no había forma de arreglarlo. Entonces ellos se apartaban a esperar que Dios obrara, que Dios hiciera algo. Esperaban una intervención apocalíptica de parte de Dios para que Él pusiera en orden las cosas. Y mientras eso no pasara, ellos se apartaban. ¿Acaso no existen hoy en día religiones, principalmente orientales, que tienen esa misma idea? Que se apartan de todo el mundo, que se aíslan, que tratan de no contaminarse con cosas materiales, del materialismo, para trascender según ellos. O personas que tienen un pensamiento fatalista hoy en día.
pensando que Dios va a intervenir en algún momento para cambiar el mundo. Vemos entonces también otro grupo, los celotes y los sicarios. Estos eran los Rambo de la época. Estos eran personas, un grupo de personas que se rehusaba a pagar impuestos a Roma, se rehusaba a ir en contra del imperio al punto de resistir el imperio con armas. Muy parecido a los grupos guerrilleros que pues hemos visto en toda Latinoamérica. De hecho, ellos hacían un juego de guerra de guerrillas, semejante a lo que vemos en América Latina. Había otro grupo que era la gente pobre, los fariseos, los saduceos y otros llamaban a los pobres la gente de la tierra de una forma despectiva. Eran menospreciados y por lo general rechazados por muchos grupos y se les consideraba ignorantes y una consecuencia del pecado de sus padres. Hoy en día sigue existiendo rechazo a los pobres, ¿o no? Y no solamente rechazo a los pobres, hoy existe una concepción, en aquel momento había una concepción equivocada de los pobres y que llevaba a rechazarles. Hoy sigue habiendo una concepción equivocada de los pobres en dos sentidos. En el mismo sentido de un rechazo por las sociedades, por ciertos grupos de personas, pero también en el otro extremo donde ven a los pobres como el pueblo de Dios. Y este movimiento teológico es fuerte en Latinoamérica, de hecho surge en Latinoamérica y se le llama la teología de la liberación. Yo creo que usted probablemente ha escuchado este término. La teología de la liberación es la que dice que el pueblo de Dios son los pobres. Y por lo tanto, ellos son los que necesitan de Dios, necesitan del Evangelio. Y vemos un enfoque que inclusive la iglesia ha caído en esto, un enfoque desmedido hacia los pobres, despreciando de alguna manera a los ricos, como que si los pobres tuvieran más necesidad del Evangelio y los ricos no. Cuando todos tenemos necesidad del Evangelio, tanto ricos como pobres. Y vamos a ver en Hechos cómo Dios utilizó personas prominentes, políticos, empresarios, personas con mucho dinero, pero también Dios utilizó personas muy sencillas. Estaban los samaritanos además, que eran considerados una mezcla de raza y religión a la vez. Si usted recuerda, los hebreos despreciaban a los samaritanos, había un odio entre ellos. ¿Saben que era tan terrible el odio de ellos que si ellos iban en un camino que tenían que pasar por Samaria, ellos no les importaba tomar una ruta alterna aunque tuvieran que dar una gran vuelta para llegar a donde iban? Porque no querían ni siquiera pisar en la tierra donde estaban los samaritanos. Y es interesante que el libro de Hechos relata cómo el Evangelio llega a Samaria. Y por último podemos hablar de dos grupos, los prosélitos y piadosos. Estos eran gentiles que asumían la religión judía. Los piadosos eran personas que asumían las creencias judías, pero eran gentiles y buscaban entonces obedecer la ley de Dios, buscaban glorificar a Dios. De hecho se menciona en Hechos 10 a uno de ellos, que es Cornelio, y algunos se confunden porque dice temeroso de Dios, pensando que ¿cómo puede ser temeroso de Dios si su conversión vino después? Porque está haciendo referencia a este grupo, a los prosélitos, y eran llamados prosélitos y piadosos. No es que en realidad que fueran piadosos, pero así se les llamaba. Seguían la religión judía. Y no solo entonces la iglesia, por estos grupos y por estas ideas que les acabo de decir, presentaban una oposición a Jesús como figura de Mesías, o presentaban una oposición al mensaje de Jesús, porque en muchos casos Jesús con sus palabras y su mensaje era una afrenta a las ideas que ellos tenían, y por eso había un rechazo al mensaje de Jesús y por lo tanto al cristianismo. Vemos entonces un segundo problema, como se los mencioné, que muchos de los hebreos no aceptaban a Jesús como el Mesías. Como lo mencioné antes, había una idea de Mesías, la cual no encajaba, y por eso ellos rechazaban al Mesías.
y principalmente porque Jesús hizo interpretaciones que corregían las malas interpretaciones que los religiosos de la época tenían. Por lo tanto, ellos decían: ¿cómo va a venir a cambiar la palabra de Dios? Este no puede ser un Mesías. Los que en realidad no se habían dado cuenta que los que habían cambiado la palabra de Dios eran ellos, y que Jesús estaba reinterpretando, corrigiendo muchas de las interpretaciones equivocadas, estaba denunciando todas esas cosas que habían sido añadidas, que en realidad no eran parte de la voluntad de Dios y del mensaje. Y hoy en día sigue existiendo de alguna manera una discriminación en ese sentido. Cuando usted presente el Evangelio y el mensaje del Evangelio confronta el pecado de la otra persona, confronta la religión de la otra persona, ¿qué cree que va a pasar? Va a pasar lo que pasó en este tiempo. Nos van a rechazar. Nos van a rechazar al punto de inclusive odiarnos, inclusive al punto de querer matarnos. Espero que no esté desvinculado de sus hermanos que en este momento están en países donde están siendo perseguidos por la proclamación del Evangelio, y que muchos de ellos están muriendo porque los están matando por esto mismo. Y vemos entonces también el tercer problema, que ahora los gentiles fueran aceptados como parte del pueblo de Dios. Recuerde la concepción que los judíos tenían, que para ser pueblo de Dios era necesario ser parte del pueblo escogido de Dios, y ese pueblo escogido de Dios era aquel que pertenecía por descendencia a Abraham, es decir, era una cuestión de linaje, de sangre. Sin embargo, el plan de Dios nunca fue ese, inclusive en el Antiguo Testamento, y mucho más fue notorio en el Nuevo Testamento. Si no recordemos, por ejemplo, el caso de Ruth, que a mí me encanta mencionar cada vez que hablo de este tema, Ruth, porque Ruth era una moabita, y usted lo puede ver en la genealogía de Jesús, está la moabita. Pero había un rechazo, porque para los judíos, los gentiles no tenían la calidad necesaria para ser parte del pueblo de Dios. Y yo les hago una pregunta, mis hermanos: ¿será que existe esa idea hoy en día? Quizás no de la misma forma, pero muchas veces se discrimina a grupos pensando que ellos no tienen los elementos como para ser parte de un pueblo de Dios. Como que si la gracia de Dios no fuera suficiente. Como que si nosotros, que somos cristianos, fuéramos una élite especial. Como que si hubiera persona que no fuera digna de salvación, y efectivamente no hay nadie digno de salvación. Nadie. Hoy en día se discrimina, por ejemplo, a personas ricas o empresarias, se discrimina a académicos, se discrimina también a los pobres, se discrimina a personas de cierta religión. Es decir, que si una persona es de cierta religión, pareciera ser que no califica para poder tener fe en Cristo. Se discrimina a personas que tienen prácticas pecaminosas, como personas que están en consumo de drogas, por ejemplo, o personas que practican el homosexualismo o otras clases de pecados. Seguimos enfrentando esas mismas ideas. Y en último lugar, la falsa acusación al cristianismo, que era un movimiento político de rebelión en contra del imperio. Vemos por eso que en el libro de Hechos hay discursos de Pedro, de Esteban y Pablo, donde muestra la confabulación que había de los judíos para presentar a los cristianos de esa manera. Y de hecho la actitud también refleja la actitud positiva que los funcionarios y el gobierno romano hasta cierto momento de la historia tenía con relación a los cristianos. Y vemos cómo hoy en día la iglesia lucha con esta misma idea, quizás de diferente forma, pero el ver el cristianismo como una perspectiva política. De hecho, aquí en Guatemala ustedes tienen un ejemplo claro de ministerios completos que se han derrumbado porque los líderes pensaron que ellos debían de incursionar en la política como parte de la misión de la iglesia.
o el tener una perspectiva política del cristianismo, que Dios quiere usar a la iglesia, que el mensaje del evangelio puede ser usado para fines políticos. Y no solo estaba el propósito entonces, apenas hemos hablado del primer propósito. El propósito del libro de Hechos es mostrar una respuesta a todos estos problemas que hemos mencionado. Hay dos propósitos más. Quiero recalcar, el primer propósito era dar una respuesta a los problemas, a falsas acusaciones, a falsas ideas del cristianismo, las que hemos mencionado hasta hace un momento. Pero el segundo propósito era mostrar el progreso del mensaje del evangelio y el cumplimiento de la misión. Recuerde que Lucas en el evangelio muestra los hechos y el ministerio de Jesús, el progreso del ministerio de Jesús. Y en este segundo volumen, Lucas quiere mostrar el progreso del ministerio de Jesús a través del mensaje del evangelio y el cumplimiento de la misión que Jesús le había dado a sus discípulos. En el libro de Hechos vemos cómo el mensaje de salvación se extendió desde Jerusalén hasta Roma. Y cómo llega a miles de personas y miles de personas creen en Jesús como el Mesías y el Salvador. Tanto en Lucas y Hechos es una historia teológica, es decir, esa obra donde muestra la intención de Dios desde un momento histórico, eventos históricos. Describe entonces el cumplimiento de Dios en su plan redentor, el cumplimiento de la voluntad de Dios por medio del inicio y la consecución de la misión de Dios. El libro de Hechos nos permite ver cómo la voluntad de Dios se cumple a pesar de nosotros como seres humanos, y cómo la gracia y el poder de Dios obró de tal manera que usa a hombres pecadores, incapaces como nosotros, para que su evangelio y su misión se cumpla, como Él se los dijo a sus discípulos, hasta los confines de la tierra. Y el capítulo 1 registra las palabras de Jesús. Recuerden que toma Hechos, la historia desde cuando Jesús ya resucitó y antes de su ascensión. Y quiero que veamos las palabras que Jesús les dice a sus discípulos antes de la ascensión. Vamos siempre a Hechos capítulo 1, versículo 8. Búsquenlo en su Biblia. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué hermoso es ver cómo el libro de Hechos relata el cumplimiento de estas palabras de Jesús. El libro de Hechos nos hace ver que la obra de Dios no es infructuosa, que nada ni nadie se puede oponer a la voluntad de Dios. No importa el poder político que existe en el momento, no importa la oposición religiosa que exista, no importa las intenciones, las maquinaciones para dañar a la iglesia y a la misión de Dios, siempre se cumplirá. Este es un modelo geográfico que responde a la gran comisión. Vemos una expansión geográfica. Se identifican en el libro de Hechos grandes ciudades, pasan fronteras nacionales. En el libro de Hechos aparecen mencionadas 54 ciudades y 9 islas de la zona del Mediterráneo. Vemos que hay en la narración 3 importantes ciudades: Jerusalén, Antioquía y Roma. Y es notorio el cumplimiento de estas palabras de Jesús, cómo progresó el avance del mensaje del evangelio, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria, llegó hasta Asia, llegó a Grecia, llegó hasta el mismo epicentro del imperio dominante en ese momento, Roma. Pero veremos que ese propósito implicó en muchas ocasiones pruebas, dificultades, dolor,
sufrimiento, vemos mártires que derramaron su sangre para que Dios pueda ser glorificado fue tal el nivel de entrega de la iglesia, y podemos ver tan impresionante cómo Dios, por medio de su Santo Espíritu, manifiesta su poder en cuidar a la iglesia, en hacer que el mensaje se expandiera, en ir en contra, no físicamente, no con armas, a un imperio, a un sistema que se oponía a la iglesia y a su mensaje, y cómo Dios con su poder hizo que nada ni nadie pudiera detener la voluntad de Dios, tal cual como pasa hoy en día. Y es hermoso ver cómo Él usa personas claves. Vemos cómo personas como Pedro y Pablo, que vienen a ser dos de los apóstoles sobre los que principalmente se escribe en el libro de Hechos. Algunos piensan que es porque tenía que ver con el enfoque del ministerio. Pedro estaba más enfocado a los judíos y Pablo más enfocado a los gentiles, y por lo tanto podríamos tener la idea de que el evangelio iba a ser para todos, no solamente para judíos, no solamente para gentiles. Sin embargo, se mencionan no más de 95 personas. Obviamente en la iglesia habían mucho más, pero se mencionan muchas personas. Se menciona personajes como Pedro, Esteban, Felipe, Bernabé, Santiago, Pablo y otros más. Y estas personas no son las personas claves. El personaje central de este libro es Jesucristo. Y la persona de Jesús, ahora presente en los cristianos por medio del Espíritu Santo, quien obró a través del poder de Dios, se logró todo esto. No fue por un esfuerzo humano, no fue por la calidad de las personas que Dios escogió, es el poder de Dios. La iglesia de hoy, al igual que la iglesia de hace 100 años, al igual que la iglesia de hace 500 años, al igual que la iglesia de hace 2000 años, necesitamos depender del poder de Dios para hacer la obra de Dios. No es nuestra obra, no es nuestra fuerza, no es nuestro poder. Y vemos cómo la iglesia dependió de Dios, dependió de su poder, dependió de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, eso produjo en ellos una vida de adoración, una vida de abnegación, una vida de amor a Dios, una vida de obediencia a la palabra, una vida que se convirtió en una luz en las tinieblas, una vida que se convirtió en sal para este mundo. Algo que podemos aprender nosotros hoy en día, algo a lo que nosotros hoy en día debemos de aspirar. Y en tercer y último lugar, uno de los propósitos para este libro inspirado, que tiene relevancia para nosotros hoy, es relatar la historia y el comienzo de la iglesia cristiana para fundamentar y edificar a los creyentes. Y si bien es cierto, Lucas no fue un testigo de todos los acontecimientos, pero él hizo una investigación con sumo cuidado, como lo dice él mismo, para narrar con exactitud un marco histórico, literario y teológico que sirviera de base para fortalecer la fe de los creyentes. El evangelio, aunque es un mensaje escandaloso, no es un mensaje mentiroso. Y hay hechos, hay evidencias verdaderas en las cuales podemos ver el poder de Dios manifestado a través del evangelio, en la conversión de personas, en la transformación de personas, en las sanidades y en diferentes formas. De ahí que el evangelio, su narrativa que expresa ese mensaje, Lucas quiere demostrar la verdad y la historicidad y la confiabilidad teológica de nuestra fe, de quién es Jesús, de la iglesia, que no es un grupo cualquiera, no es un club social. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y cómo Cristo estuvo presente con ella, cómo el Espíritu Santo acompañó con poder. Así como Dios acompañó a su pueblo en el desierto con poder, hasta conquistar y dar el cumplimiento de una tierra prometida, la iglesia sigue marchando triunfante por el respaldo que Dios da
con la presencia de Cristo, como Él se los prometió, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a través de su Espíritu, el Santo Espíritu de Dios, enseñando, ministrando y acuerpando a la iglesia. Vemos que los sermones de la iglesia primitiva, especialmente los apóstoles, que en este caso hay muchos más, pero se registran los de Pedro y Pablo, y vemos que es algo importante para nosotros ver cómo ellos predicaban, cómo ellos testificaban del Evangelio. Porque el contenido de Hechos puede edificar y afirmar a los creyentes. No solo en aquella época, sino hoy en día. ¿Por qué el libro de Hechos puede edificarnos y afirmar nuestra fe hoy en día? Porque esta proclamación, esta predicación, la cual el libro de Hechos obviamente resume y toma algunos elementos, muestra lo que se conoce como el querigma, esas verdades básicas del Evangelio sobre Cristo. Por ejemplo, podemos ver en el mensaje, en los diferentes testimonios, en las diferentes exposiciones, cómo se presenta Jesús. Vemos a ese Cristo que cumple múltiples profecías en el Antiguo Testamento. Vemos a Jesús que es presentado como el enviado de Dios, aquel Mesías que Dios prometió. Vemos a Jesús como haciendo milagros, y luego la iglesia confirmando Dios a través de esos milagros el mensaje y la obra de Dios a través de ellos. Vemos a ese Jesús entregado, pero también vemos cómo ese Jesús fue deshonrado por aquellos que deberían de haber sido su pueblo. Vemos el mensaje de la crucifixión, pero vemos también el mensaje de la resurrección. Vemos el mensaje que Él volverá por segunda vez. Vemos entonces que Él ha sido ahora designado por juez. Vemos cómo el Espíritu Santo está ahora con nosotros, como Jesús lo prometió. Les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré al otro Consolador. Vemos a ese Salvador dando vida a todo aquel que cree en Él. Vemos entonces ese mensaje verdadero, con poder real, en hechos históricos que demuestran que solo hay un Salvador, solo hay un Señor, y ese es Cristo Jesús. Y es por eso que este hermoso libro fortalece nuestra fe, nos edifica. Y vemos también cómo se sigue un esquema de proclamación en el mensaje. Y esto es de edificación para todos nosotros. Este esquema, esta exposición histórica nos sirve como una guía. Podemos aprender de cómo debemos proclamar el Evangelio. Podemos también ser fortalecidos al recordar, al ver hechos reales que confirman nuestra fe. Nuestra fe no es una idea vaga que no tiene acontecimientos con los cuales se pueda demostrar su veracidad. Y este libro viene a ser ese registro que demuestra históricamente la verdad del Evangelio, la obra de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar qué pasaría si Hechos no está? ¿Podríamos entender las cartas? ¿Oríamos hablar de un Pablo? ¿Y quién es ese Pablo? ¿Por qué? ¿Cómo surgió la iglesia en Éfeso si Cristo enseñó en Jerusalén? Y viene a ser ese eslabón que une al Evangelio con las cartas doctrinales, muchas de ellas. Por lo tanto, el libro de Hechos viene a ser ese registro histórico que fortalece nuestra fe y que nos edifica, porque vemos el cumplimiento de nuestra misión como discípulos. ¿Cuál es el propósito de esta serie? Y con esto termino. Creo que hay un versículo que nos ayuda a resumir el propósito de la serie. Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi amada familia, con un gran gozo y alegría quiero darles la bienvenida a nuestra nueva serie que hemos nombrado Hechos, me seréis testigos, la cual tiene propósitos que son propósitos
vinculados con el propósito del libro. Uno de los objetivos de esta serie es que podamos aprender de la historia de la iglesia, principios que deben de ser aplicados a la iglesia universal en todos los tiempos. También que seamos asombrados y que admiremos el glorioso evangelio de Cristo de tal manera que eso nos lleve a vivir una vida de piedad y del cumplimiento de nuestra misión tal cual como lo recibieron los primeros cristianos. Y en tercer lugar, que como iglesia reconozcamos la importancia y la necesidad que tenemos de depender de Dios por medio del Espíritu Santo para vivir una vida en la cual Dios pueda ser glorificado. Que el Señor nos guíe en esta nueva serie, y no dudo que será de exaltación y gloria de nuestro Señor, pero también pido a Dios que podamos ser edificados, fortalecidos, animados y exhortados para que vivamos para Él con una vida piadosa, procurando cumplir nuestra misión, no importa las dificultades que enfrentemos, sabiendo que Él cuida de nosotros y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me da mucha alegría y gozo una vez más darles la bienvenida a esta nueva serie.